Muy buenos días a todos y a todas. Tenemos hoy una convocatoria de rueda de prensa del PSOE de Sevilla para hacer un balance de estos 2 años del Gobierno andaluz, del Gobierno de Moreno Bonilla. 2 años que han traído a Andalucía un cambio, sin duda, un cambio a peor para los andaluces y para las andaluzas, y un cambio, sin duda, a peor para los sevillanos y para las sevillanas. Desde luego nadie puede cuestionar que la vida de los andaluces, la vida de las andaluzas y de los sevillanos y sevillanas es hoy peor que hace 2 años. Alguien podría pensar que lo es por una pandemia, y gran parte de ese deterioro, lógicamente, de nuestra calidad de vida también viene influido por la pandemia que estamos viviendo, pero también nuestra vida ha cambiado a peor por la nefasta gestión del Gobierno andaluz de Moreno Bonilla. Un Gobierno andaluz que ha rechazado en todo momento la mano tendida que le hemos ofrecido desde el PSOE de Andalucía para salir juntos de esta crisis sanitaria en la que nos encontramos inmersos y que es el principal motivo de preocupación de todos nosotros y de todas nosotras, y que sin embargo ha rechazado esa mano tendida de un partido como es el PSOE de Andalucía, un partido serio, riguroso, con trayectoria y con experiencia de gobierno, porque ha preferido seguir plegado a los intereses de la extrema derecha. Moreno Bonilla prefiere seguir plegado y gobernar plegado a los intereses de la extrema derecha. Creo que además precisamente la imagen de nuestra campaña refleja muy bien precisamente ese hecho, y fue esta fotografía que se produjo en el Parlamento de Andalucía y que viene a demostrar precisamente esa subordinación del Gobierno andaluz a quien realmente tiene la sartén por el mango en nuestra tierra, que por desgracia es la extrema derecha. Un Gobierno andaluz que ha estado marcado durante toda esta situación de crisis sanitaria por el caos, la improvisación y la incertidumbre. Cuando más necesitamos los andaluces y andaluzas certeza, seguridad, confianza en nuestro Gobierno, en las instituciones, en las administraciones públicas, en definitiva, que tienen que tomar decisiones, hemos encontrado a un Gobierno dando permanentes bandazos sin planificación, más preocupado en confrontar con el Gobierno de la Nación que realmente en solucionar los problemas de los andaluces, que los tenemos y por desgracia son muchos, son más de los que teníamos, insisto, hace 2 años. Y sin duda alguna el principal problema, el que más nos preocupa en este momento a todos los andaluces y andaluzas, es la sanidad. Una sanidad pública que se ha visto deteriorada como nunca se había producido en nuestro país ni en nuestra tierra, un deterioro sin precedente de la sanidad pública, especialmente de la atención primaria, que es la principal puerta de entrada, la puerta de acceso al sistema sanitario público. Incomprensiblemente, el Gobierno andaluz sigue manteniendo cerrados en plena pandemia, en plena tercera ola de esta pandemia, centros de salud cerrados, puntos de urgencia cerrados a lo largo y ancho de Andalucía y también a lo largo y ancho de la provincia de Sevilla. Nos preguntamos cuándo van a abrirse los centros de salud de Coca, Pañoleta y Carambolo en Camas, o el de Almadén de la Plata, o el de Guadajoz en Carmona, o el de Villanueva del Ariscal, o el Ronquillo, Constantina, Cañada Rosal, Coripe, Peñaflor, Villanueva del Río y Minas, Villaverde, y así un largo etcétera. No tiene sentido que en un momento en el que los ciudadanos y ciudadanas tenemos nuestra principal preocupación en nuestra salud, en la de nuestras familias, en la de nuestros entornos, porque estamos inmersos en una tercera ola que está azotando con muchísima fuerza y con muchísima crueldad con esta situación sanitaria, los centros de salud y los puntos de urgencias permanezcan cerrados. ¿A qué espera el Gobierno andaluz para reabrir esos centros de salud? Una sanidad pública, insisto, que se ha visto deteriorada sin precedentes en Andalucía, en nuestra tierra, con un teléfono de salud responde, que no responde, que nunca responde, que nunca da respuesta. Una sanidad pública en la que nos encontramos los andaluces y andaluzas ante la imposibilidad de coger una cita médica, 15 días de retraso, lo que nunca había ocurrido en nuestra tierra, 15 días de retraso para coger cita con nuestro médico de atención primaria.
profesionales sanitarios desbordados, puntos de urgencias y urgencias colapsadas, colas a las puertas de los centros de salud y de los hospitales, falta de pediatras a lo largo y ancho de la provincia de Sevilla e incumplimientos permanentes de las falsas promesas con las que el Partido Popular llegó a gobernar Andalucía. Ni rastro del Hospital de Morón, ni rastro del Hospital de Lora del Río, ni rastro de centros de salud tan necesario su construcción como el de Bellavista, Sevilla Este o el Cerro del Águila, un hospital de Bormujos al borde del colapso por su infrafinanciación, un hospital que atiende a más de 400.000 sevillanos. Y frente a eso, de lo único que se preocupa el señor Moreno Bonilla es de hacerse fotos. Hace unos días inauguraba el CARE de los Alcores y lo hacía con más de un año de retraso, según el propio compromiso del consejero de Salud. Y nos anuncian ahora a bombo y platillo la apertura del Hospital Militar de Sevilla. Un hospital que va a depender administrativamente del Virgen del Rocío y que antes de que abra sus puertas ya tiene manifestaciones de los sindicatos, de los profesionales sanitarios convocadas en esta misma semana ante el oscurantismo, ante la falta de información sobre las contrataciones del personal que se va a dirigir. Y es que lo que nos tememos es que el Hospital Militar de Sevilla va a ser el Hospital Zendal de Andalucía, va a ser el Zendal de Moreno Bonilla, un hospital para el que no se van a contratar médicos. Y en Andalucía y en la provincia de Sevilla se necesitan más médicos, más enfermeros, más PCR, más rastreadores, más profesionales sanitarios y menos fotos de Moreno Bonilla, que no van a solucionar, desde luego, ni van a curar, ni van a sacarnos de esta pandemia. Una gestión, insisto, que ha deteriorado la sanidad pública cuando más la necesitábamos, cuando más fuerte debía ser, más robusta y más fortalecida debería estar la sanidad pública en una situación de crisis sanitaria sin precedentes que nos preocupa a los ciudadanos y a las ciudadanas, pues el Gobierno andaluz se ha dedicado a pisotearla y a deteriorarla. Una gestión del Gobierno andaluz absolutamente desastrosa de la pandemia, sin planificación, sin anticipación y muchas veces sin sentido, pura improvisación. Y creo que podemos poner un claro ejemplo que vivimos en el día de ayer con esas declaraciones del vicepresidente del Gobierno, del señor Marín, acerca de su justificación de por qué se permitía recorrer toda Andalucía a quien fuera a esquiar a Sierra Nevada o a practicar la caza y no se nos permite al resto de los andaluces y las andaluzas. Un sinsentido, como todas las decisiones que hasta ahora ha tomado el Gobierno andaluz en este sentido, que no tiene, digamos, ni las ideas claras, ni toma las decisiones firmes, ni en el momento en el que lo tiene que hacer. También lo vivimos la semana pasada. Se nos anunciaba el martes los datos absolutamente preocupantes y alarmantes de esta tercera ola. Y sin embargo, se convocaba al comité de expertos el viernes, 3 días más tarde, y no entrarían en vigor las medidas hasta el domingo. Si era tan urgente, si el martes ya se sabía que era urgente, ¿por qué no se toman las decisiones el mismo martes? ¿Por qué esperamos 6 días a que se tomen esas medidas? Nos estamos jugando mucho, nos estamos jugando la vida de muchos andaluces y andaluzas. Por lo tanto, habría que tomar las decisiones con más firmeza y con más rigurosidad. O también hemos vivido esa pura improvisación del Gobierno andaluz con esa aprobación de un plan de vacunación 17 días después de poner la primera vacuna. Al ritmo de vacunación que se está llevando a cabo en nuestra provincia, vamos a tardar en torno a 790 días, más de 2 años, en que esté inmunizada el 70% de la población de nuestra provincia. Es un ejemplo más del caos, de la improvisación, de la falta de planificación con la que actúa permanentemente el Gobierno andaluz en la gestión de esta pandemia. Una improvisación que también se ha visto en nuestro sistema educativo, en nuestras aulas, y que por desgracia están padeciendo nuestros escolares, nuestros niños y niñas. Un Gobierno que solo ha tenido un interés en la educación, y es primar la educación privada, y es
abrir una puerta de entrada a la educación privada. Por eso han impulsado nuevos conciertos en FP y en bachillerato y se están cerrando unidades permanentemente, 979 unidades de la escuela pública en Andalucía en estos 2 años. Miles de niños y niñas que siguen sin comedor escolar y que han iniciado un curso quizás el más difícil de sus vidas, un curso en una situación sanitaria realmente preocupante y un curso atípico que la Junta de Andalucía decidió iniciar sin bajar ratio, echando toda la responsabilidad a los equipos directivos y a los docentes y a la comunidad educativa y sin cumplir tampoco la ley de bioclimatización que se aprobó en el Parlamento andaluz. Estamos asistiendo atónitos en estos días como nuestros niños y niñas tienen que ir a las aulas con chaquetones, con mantas, con gorros, con bufandas, para soportar las temperaturas que hay en el aula. Y sin embargo el consejero de Educación parece que no les genera ninguna preocupación y que abiertamente dice que la solución es abrigarse más o solo ventilar entre clase y clase, por cierto, sin ningún aval científico. Por lo tanto, también ha habido un deterioro enorme de la educación pública en estos 2 años de gobierno de la derecha en Andalucía, por no hablar del incumplimiento también sistemático de todas las infraestructuras educativas prometidas en la provincia de Sevilla y, por supuesto, nada se espera de esa retirada que prometieron de todas las caracolas en Andalucía. Pues ahí siguen, ahí están, incluso este año ha habido nuevas que han tenido que ponerse en algunos centros educativos. Una crisis sanitaria que nadie obvia, que ha derivado en una crisis económica y social en nuestra tierra. Y miren, Moreno Bonilla llegó al gobierno prometiendo 600.000 empleos. Lo prometía además en unas vallas enormes que todos los andaluces recordamos. 600.000 empleos, la creación de 600.000 nuevos empleos. Bueno, 2 años después de su gestión, de su gobierno, la realidad es que no solo no se ha creado ni un solo puesto de trabajo más, sino que hay 180.000 parados más en Andalucía. Estamos rozando el 1.000.000 de parados, 35.000 más en la provincia de Sevilla. Y parece que ese no es motivo suficiente para que haya un plan de empleo, iniciativas que impulsen la creación de empleo por parte del Gobierno andaluz. Ni rastro de planes de empleo en 2021 para Andalucía en los presupuestos que se han aprobado recientemente en el Parlamento. Pero es que además tenemos a sectores económicos que se han visto muy azotados por esta crisis sanitaria y que no encuentran ni el aliento, ni el apoyo, ni la ayuda del Gobierno andaluz, porque el Gobierno andaluz ha supuesto un freno al crecimiento económico en estos 2 años, no solo con motivo de la pandemia. Los datos ya lo avalan, los datos de antes del inicio de esta situación de crisis sanitaria ya venían demostrando ese freno económico que ha supuesto la llegada de Moreno Bonilla al Gobierno andaluz. Y esa crisis económica también ha derivado en una crisis social que hace que haya más familias, más personas vulnerables que necesiten de una protección del Gobierno, de las instituciones, una protección y un escudo social que le ha venido avalado por el Gobierno de Pedro Sánchez, por el Gobierno de la Nación, con el ingreso mínimo vital, con los ERTE, con las ayudas a los autónomos, con los fondos ICO, pero que sin embargo ha encontrado y encuentra ausente permanentemente al Gobierno de Moreno Bonilla. Por ponerles solo algunos ejemplos, hay retrasos de 621 días de media para poder ser reconocida la ley de dependencia o 18 meses de retraso para acceder a la renta mínima o 13 meses de retraso para poder acceder a la pensión no contributiva o 1 año de espera para el reconocimiento de la discapacidad. El Gobierno andaluz ha abandonado la ley de dependencia. Más de 100.000 andaluces están en listas de espera para que se les reconozca esa ley de dependencia.
Una ley que ya Moreno Bonilla, siendo secretario de Estado del Gobierno de la Nación, en la época del Gobierno del Partido Popular, se dedicó, desde luego, a machacar y que ahora está volviendo a hacerlo desde su capacidad, desde sus decisiones como presidente de la Junta de Andalucía. Y, por supuesto, no podemos dejar de hablar tampoco de los retrocesos que estos 2 años han supuesto en políticas de igualdad. Nada para las asociaciones de mujeres en 2020, a las que se les está castigando sistemáticamente. No solo a ellas, sino a todas esas mujeres, especialmente las más vulnerables, que se beneficiaban de esos proyectos que a través de entidades de mujeres se ponían en marcha a través de esas subvenciones que históricamente ha impulsado la Junta de Andalucía. Nada para el plan de igualdad salarial entre mujeres y hombres, nada para la conciliación familiar, porque el Gobierno andaluz hace cesiones permanentes a la ultraderecha a costa de las mujeres andaluzas. La prueba de ello también es la puesta en marcha de ese teléfono de violencia intrafamiliar o ese negacionismo de la violencia de género, negar que el motivo o que la causa por la que asesinan a las mujeres en Andalucía, en nuestro país o en el mundo en muchas ocasiones, por desgracia, es precisamente simplemente el hecho de ser mujeres. Y quería también hacer especial hincapié en que Sevilla, no solo a Andalucía le ha ido a peor, a Sevilla le ha ido especialmente a peor, porque Sevilla es la gran olvidada del Gobierno de Moreno Bonilla. Sevilla es la gran castigada del Gobierno de Moreno Bonilla. Y lo demuestran presupuesto tras presupuesto. En los 3 presupuestos que han aprobado en estos 2 años, Sevilla ha estado en el furgón de cola en inversión por habitante. Nada se sabe de infraestructuras básicas a las que también se comprometieron o prometieron en la campaña electoral con la que concurrían a las elecciones. Y tenemos aquí un listado de ellas. Nada del metro de Sevilla, nada de la prometida autovía del Aljarafe, nada del tranvía del Aljarafe, nada sobre el soterramiento de la A376 entre Sevilla y Utrera a su paso por Montequinto, nada sobre el desdoble de la A125 entre Araal y Morón. Compromisos que ellos plasmaron en un papel, que fueron con los que se presentaron a las elecciones y que no han cumplido absolutamente nada para la provincia de Sevilla, porque, insisto, Sevilla es la gran castigada del Gobierno de Moreno Bonilla. Y termino precisamente sacando o poniendo en valor el trabajo que están haciendo precisamente los alcaldes y alcaldesas, los municipalistas, los concejales, que están dando la cara por sus vecinos y sus vecinas ante el desprecio permanente del Gobierno andaluz. Un Gobierno que es incapaz de tender la mano a otras administraciones tan necesarias como es la Administración local o como es el Gobierno de España, precisamente para salir de esta situación tan dramática como la que vivimos lo antes posible. Y quiero hacer un reconocimiento a todos y cada uno de ellos, porque creo que precisamente es el trabajo de los municipalistas, de los alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas de la provincia de Sevilla los que están permitiendo que precisamente sus vecinos y vecinas al menos tengan una administración que les escuche, que les responda, que intente solucionar sus problemas ante la ausencia y la indolencia permanente del Gobierno andaluz. Me parece necesario recordarlo porque es absolutamente bochornoso el desprecio al que permanentemente somete el Gobierno andaluz al municipalismo, a los alcaldes y alcaldesas que son representantes legítimos de sus vecinos y de sus vecinas. Por lo tanto, quiero terminar diciendo que estos 2 años han supuesto un cambio. Ellos se encargan mucho de repetir que son el Gobierno del cambio, y es cierto, son el Gobierno del cambio a peor para nuestra tierra, el cambio a peor para Andalucía, el cambio a peor para Sevilla, el cambio a peor para la vida de los andaluces y de las andaluzas. Los socialistas sevillanos tenemos toda nuestra fuerza, toda nuestra energía y vamos a invertir todo nuestro tiempo
precisamente en salir de esta situación, de esta tercera ola de la pandemia, especialmente dramática, especialmente complicada para todos los sevillanos y sevillanas, y vamos a poner lo mejor de nosotros para salir de esta situación lo antes posible y en las mejores condiciones posibles.